santo y eterno, el que nos rescató, el que ha hecho morada en nosotros, Padre Celestial. Queremos decirte, Señor, aquí, Señor, estamos a tus pies, Padre Celestial. Mira este cuerpo de hombres y mujeres reunidos en tu nombre, Señor. Aquellos que hemos confiado en entregar nuestra vida a ti, porque tú la compraste, tú nos llamaste, escuchamos tu voz, Señor. Y aunque queremos a muchas ocasiones salir corriendo y no obedecerte, Señor, no escucharte más, Padre Celestial, a causa de la vicisitud y las dificultades, o nuestra carnalidad, nuestro pecado, o por la influencia del enemigo, del diablo, de Satanás, Padre Celestial. Hoy una vez más nos reunimos diciéndote, Señor, tú eres nuestra vida. ¿Qué haríamos si tú no estuvieses en nosotros, Señor? ¿Qué haríamos si no te hubiéramos conocido, Señor? Estaríamos igual que el mundo y peor aún más, Padre Celestial. Entregados a nuestros pecados y delitos, Señor, sumergidos en el lodo cenagoso, sin saber que estamos allí, Señor. Creyendo que estamos limpios porque nos bañamos, nos perfumamos y nos vestimos, Señor. Ocultando nuestra maldad y nuestro pecado, en nuestro actuar o en nuestro humanismo, o en una falsa religiosidad o una falsa y doble moral, Padre Celestial. Pero hoy delante de ti, Señor, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia, porque tu Espíritu Santo no nos ha dejado en paz, Señor. Todos los días nos gritas a nuestro corazón y a nuestra mente que debemos volver a ti, que debemos refugiarnos en ti, que debemos buscar en arrepentimiento tu preciosa comunión, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias en esta mañana y venimos delante de ti, porque tú eres un Dios misericordioso y bueno y santo y eterno y poderoso, y hasta el día de hoy, Señor, no nos has abandonado, Señor. No solo como criaturas que caminan y almas vivientes, sino como hombres y mujeres lavados por tu sangre. Nos has revitalizado en tu Espíritu Santo, Señor, para caminar en tus mandamientos y estatutos, Señor. Como hombres y mujeres falibles, pero volviendo al Padre en arrepentimiento, en búsqueda de tu perdón y misericordia. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Dios de gloria. Toma asiento, mi hermano. Saludamos a aquellos que nos acompañan a través del internet, algunos de los hermanos en Cristo y otros que ahora no, se nos fue la señal. Y confiamos en el Señor que prontamente podamos abrir de forma libre las iglesias, ¿no? Que no solo sea para transmisiones vía internet, sino que podamos abrir las puertas y hacer el evangelismo y invitar nuevamente a las personas, ¿verdad?, para conocer a Cristo a través de este ministerio. Por ahora, mis hermanos, pues seguimos por las redes, por internet, y con la expectativa de que en 15 días den autorización, y con la expectativa de que nuestra amada alcaldesa también autorice la apertura de las iglesias aquí en Bogotá. Entonces, por ahora, mis hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Qué bueno verlos nuevamente, a los que nos acompañan, qué bueno ver a quienes están en internet. Bueno, no los vemos, pero ustedes nos ven a nosotros. Entonces los saludamos y iniciemos el servicio, mi hermano. Venimos hablando ¿de qué veníamos hablando? De David, de ser moldeados por Dios. Vimos algunas circunstancias de David en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Vimos el inicio de la persecución. Hemos visto cómo David en su temor de ser perseguido mintió, ¿cierto? Se escondió, tuvo temor y el temor lo llevó a pecar. Hace 8 días vimos cómo él en esta huida va a la cueva donde estaba refugiado, allí en la cueva de Adulán, y encuentra que ya no está solo él, sino hay 400 hombres más que lo eligen a él como un líder, siendo él también parte de esos afligidos, de esos menesterosos, de esos, ¿verdad? Recordamos todo eso, ¿cierto? Permítanme un segundo. Es que creo que la señal pegada a este aparato se muere. Vamos a colocarlo acá. Entonces, y vimos cómo el Señor lo fortaleció. No solamente, ya no era él solo, sino eran 400 más uno los que iban a enfrentar el ejército de Saúl y iban a pasar por este proceso de la persecución, ¿verdad? Y yo espero que algunos de nosotros nos hayamos identificados como de estos perseguidos, ¿cierto? De estos enlutados, de estos afligidos, ¿no? Yo te invito a que te identifiques con algunos de ellos, ¿vale?
No te creas tan poderoso porque hoy tienes techo, comida, abrigo, sino que reconozcas que tú eres un enlutado, un afligido, un menesteroso, un contristado de espíritu, un afligido en cualquier área de la vida, porque es como el Señor le place que nos veamos. Yo entiendo que algunos de nosotros participamos en iglesias de la prosperidad, en donde nos dices que somos más que vencedores y de que estamos prosperados y hemos vencido todas las circunstancias. Y aunque eso es cierto de manera espiritual, ¿quién lo ha vivido a plenitud? Nadie, ¿verdad? Yo levanté la mano esperando a que alguno más la levantara, pero no es cierto. Todas las cosas, ¿para qué necesita a Dios? ¿Tú crees que un hombre tan poderoso como, no sé, el más poderoso de la tierra financieramente necesita a Dios? Sí lo necesita. Pero él en su egoísmo, en su egolatría y en su poderío humano, no necesita a Dios. Por eso cuando conocemos a Cristo reconocemos que somos débiles, que aunque tengamos dinero somos débiles en diferentes áreas. Y en cualquier momento podemos perder ¿qué? El dinero. Como a muchas personas les sucedió en este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Sus negocios cerrados, sus profesiones cerradas, sin poder producir efectivo. ¿Cómo quedó su gran poderío? Inoperante. Entonces Dios permite todas las circunstancias, como lo ha permitido y lo hemos visto en el libro de Samuel con David, para que siempre reconozcamos que Él es Dios. Nuestro tema de hoy se llama Caminando con Emmanuel. Hay algo interesante que vimos con David, y es que aunque él mintió, ¿verdad? ¿Cierto? Aunque él pecó, después veíamos que componía un salmo. ¿Y cómo lo componía? ¿De su propia inteligencia? ¿De su propia sabiduría? ¿Cómo lo componía? Inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un hombre que mintió, que quiso matar a un capitán del ejército de Saúl, un hombre que temeroso llega donde los enemigos, se tiene que hacer el loco, el bobo, el tonto para no ser matado, y sale huyendo al desierto, Dios le da 400 hombres, ¿cómo es posible que este hombre sea perdonado por Dios y Dios lo inspire para que escriba un salmo de fortalecimiento, un salmo de confianza, y sea un hombre usado por Dios? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no lo hizo con Saúl? Porque cuando Saúl se rebela contra Dios, Dios lo desecha y se aparta de él. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Saúl fue un hombre que Dios le dio al pueblo como rey, pero lo escogió ¿quién? El pueblo. Pero David fue un hombre que escogió Dios para ser rey de Israel. Y la palabra del Señor dice que nosotros hemos sido escogidos por Dios. ¿Verdad que sí? No sé, algo pasa con las señales. Hemos sido escogidos para ser reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. La diferencia de nosotros, como con David y Saúl, es que Saúl escogió el hombre. Y a nosotros nos escogió Dios para ser reyes y sacerdotes. Como a David fue escogido para ser rey. Entonces aquí lo interesante es que es la razón por la que David, aunque peca, porque él pecó muchas veces, ¿cierto? Muchísimas veces en su proceso pecó y hasta el último día pecó como hombre. Pero siempre recurrió a la misericordia de Dios, recibió perdón y Dios lo siguió ¿qué? Usando para el propósito por el cual fue escogido. Ahora, eso no es una licencia para pecar. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Amén. Vamos al libro de Samuel para entrar en materia y continuar el tema que iniciamos hace 8 días. Mira el libro de Samuel capítulo 22, lo que continúa, primer libro de Samuel, capítulo 22. Voy a leer el texto rápidamente. Verso 6 del capítulo 22. Oyó Saúl que sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos los siervos estaban alrededor de él. Y le dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros, hijos de Isaí, tierras y viñas, y os hará a vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que vosotros hayáis considerado contra mí y no halle quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimael, hijo de Abitor,
el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Abimelech, hijo de Ahidud, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, mi señor. Él le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan por espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes e ilustra en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. El rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, al sacerdote, tú y toda tu casa, la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron entender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces díjoles el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, y así como a hombres y mujeres, como a niños, hasta el de pecho, bueyes y asnos y ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David y de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Y yo he ocasionado la muerte a todas las personas y a la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Amén y amén. Esta porción de la escritura es para entender este suceso. David, un hombre conforme al corazón del Señor, más adelante lo vamos a ver. David, un hombre ungido por Dios para ser rey de Israel. David, un hombre que iba a realizar la voluntad de Dios y estaba en ese proceso. Pero un día se le ocurre ir a Judá, buscar al sacerdote, pedir pan, tomar la espada de Goliat, luego ir a la tierra filistea. En su temor a morir, hizo muchas cosas que no solo causaron que iniciara la cruda persecución a él y a los 400 que Dios le dio, sino también causó que una matanza a los hombres de Dios, a los sacerdotes de Dios. ¿Sabes qué sucede cuando tú, hombre y mujer escogido por Dios, llamado por Dios, en el poder del Espíritu Santo hecho salvo, peca y huye por temor y comete pecado por temor y miente por temor y se hace loco por temor? Que muchos hombres de Dios son ¿qué? Asesinados. ¿Estás entendiendo que Saúl había sido echado por Dios? Y él ya no medía, él ya no tenía una conciencia de Dios, sino una conciencia ególatra, humana, animal. Y ya no medía la conciencia de asesinar a los sacerdotes escogidos por Dios para llevar a cabo las ofrendas de su pueblo, para elevar ofrenda en el altar. Y él determinó matar a los hombres de Dios a causa de que un hombre estaba pecando contra Dios, aunque era escogido por Dios y aunque se había arrepentido de Dios. ¿Sí me entiendes que la consecuencia de David ir a donde el sacerdote causó que murieran cuántos hombres? Y sus familias. No solo los sacerdotes. Saúl arremetió contra quién? Contra sus familias. Ahora lo interesante es que Saúl no usa a su propio pueblo, porque su propio pueblo rechaza cumplir la orden. Usa a un edomita, a un extranjero, a un gentil bajo sus manos. ¿Me entiendes? El pecado de un cristiano como tú y como yo, las consecuencias tan tremendas que puede traer a la vida, no solo tuya, sino de los demás. Es increíble, ¿no?
Tú te preguntas por qué de pronto tu familia no sigue a Cristo. ¿Lo entiendes por qué? ¿Sí entiendes por qué? Porque en medio de tu miedo a morir, has pecado. Y han venido consecuencias de la mano del impío y ha matado a tu familia. Tal vez no la ha matado físicamente, pero ¿cómo la ha matado? ¿Cómo la ha matado? Espiritualmente, mi hermano. Dios ha usado a Saúl para disciplinarte y mostrarte. Mire la evidencia del pecado delante de ti. ¿Quién vieron físicamente? Pero tal vez tú tienes personas cercanas a ti que están muertas espiritualmente porque tú tuviste miedo a morir. No a morir físicamente, sino a morir a tu banalidad, a tu ego, a tu carne. No sacrificaste tu propia vida. Y Dios permitió que un Saúl se levantara en contra de tu familia. Ahora no están muertos físicamente. Y gloria a Dios por eso. Porque hay una poderosísima posibilidad de que si tú te humillas hoy, si tú mueres hoy, Dios los salve espiritualmente. ¿Me estás entendiendo? Saúl perdió todo concepto. Y Saúl fue desechado por Dios. El espíritu con el que algún día Dios ungió a Saúl, porque Saúl profetizó, ¿recuerdan? Cuando Saúl fue escogido como rey, profetizó y cantó en nombre del Señor. Pero después Dios retira esa unción sobre él. Y Saúl enloquece. Esto es una locura. Matar a quienes ministraban, no había templo, pero ministraban las ofrendas en el altar al Señor. Y no solo a ellos, sino a toda su familia. ¿Me entiendes la locura a la que llega un hombre que ha sido ungido por Dios, llamado por Dios, y cuando desecha a Dios? Ahora tú miras, pero pastor, menos mal que en este tiempo el Espíritu Santo viene una vez y para siempre y no se aparta de mí. Eso es cierto. Puede que no deje de morar en ti, pero sí se aparta, porque se constricte. Amén. El tema de hoy se llama Caminando con Emanuel. David fue un hombre que caminó siempre con Emanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo nunca se apartó de él. Se concentró muchas veces, porque más adelante vemos que David peca, ¿cierto? Asesina, adultera, ¿verdad? ¿Cierto? Toda esa locura que él comete por Betsabé. Y dura un tiempo largo, un año, en pecado, afiebrado, dice, han leído el Salmo, ¿verdad? Sus huesos, enfermo, porque no había confesado su pecado. Pero cuando el sacerdote viene y le abre su corazón y le abre su mente por la palabra, él confiesa su pecado y se aparta y recibe misericordia y vuelve a ser restaurado, física, espiritual, anímica, en todas las áreas. Y es el proceso del cristiano genuino. Por el pecado nos apartamos del Señor. Somos nosotros, Él sigue haciendo nada en nosotros. Lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo está tu vida afligida, angustiada? Bueno, confiesa tu pecado. ¿Estás enfermo? ¿Cómo estás? Confiesa tu pecado y apártate. Ahora no estoy diciendo que tienes una enfermedad física sea por el pecado. No estoy diciendo que estás financieramente en situaciones sea por el pecado. Pero puede haber influencia del pecado en esas áreas. ¿Amén? O sea, nos vamos a enfermar, mi hermano. Vamos a tener dificultades financieras, vamos a tener problemas. Pero que ello es la causa de ¿qué? De que tú estés en pecado. Hablamos con mi esposa esta mañana, ayer. Esta semana estuve un poquito, estaba indispuesto físicamente. He tenido algunas de esas cosas que le da al cuerpo de locuras que uno no sabe qué pasa, pero algo pasa. Entonces le decía a mi esposa que hace 10 años estuve en el médico para hacer un chequeo, me toca, en los 40 fui al médico, pues me toca a los 50 ir al médico. Ya con mis 50 años volver a hacerme un chequeo, una tecnomecánica, a ver qué está fallando. Esta semana pues espero ir al médico particular, ¿no? Porque de pronto a uno tome coronavirus, es lo que se tiene. Y entonces nos vemos con Cristo muy pronto, todavía no es tiempo. Pero esta semana, pues pienso, en nombre del Señor, me permitiera hacerme un análisis de gases y todo ese cuento, ¿no? Una tecnomecánica. Tenemos que cuidarnos, ¿no? De todas maneras hay que ser responsables con este templo que es el tema de hoy. Cierro paréntesis. Para que, pues, una forma como esta semana no estuve tanto con las transmisiones y todo eso, la verdad fue una semana muy compleja. Pero aquí estamos, mi hermano, delante de ustedes, delante del Señor, para continuar haciendo la obra, ¿vale? Entonces, mis hermanos, Dios con nosotros, el Señor desde que hizo esta creación, ahora sí entramos en tema, todo lo anterior era introducción.
Dios desde que hizo esta creación, Él ha determinado, ha buscado y ha promovido el que estemos con Él. Él creó a Adán y Eva y no lo dejó solo, ¿cierto? ¿Qué hizo? Una comunión con ellos. Dice que Adán caminaba con Dios. ¿Y cómo caminaba? Hablaba con Dios, Dios lo instruía, Dios hablaba con él. Podemos decir, teológicamente tal vez suene incorrecto, pero podemos decir que cuando Dios crea a Adán y sopla espíritu sobre él, ¿qué fue lo que sopló? Espíritu Santo. No, porque él dice que lo creó y fue alma viviente, pero dice que después sopla sobre su nariz y le da espíritu de vida. Una cosa es ser alma viviente y otra es tener vida. Nosotros salimos a la calle y los que vemos ahorita en el 20 de julio vendiendo, comprando y que no les interesa nada de Dios, ¿son qué? Almas vivientes, pero no tienen el espíritu de vida. Entonces, desde este punto de vista, y si algún teólogo me corrige, lo acepto, pero desde este punto de vista, Dios cuando sopla sobre la nariz espíritu de vida sobre Adán, lo que hizo fue entrar en él, en la persona del Espíritu Santo de Dios. Porque antes el espíritu se movía sobre la faz de la tierra, pero después dice que Dios caminaba, o Adán caminaba con Dios. Si estoy equivocado, tranquilo, mis hermanos, corríjanme. Y si algunos de internet los que nos acompañan, tranquilos, escríbanme y corríjanme. Acepto cualquier corrección. Pero lo cierto es que Dios escoge a Adán como el primer templo donde habitar él. Quiero que presten mucha atención. Porque nosotros siempre hemos creído que el primer templo fue el templo construido por Salomón. Y efectivamente fue el primer templo físico. Pero Dios, en la persona de Adán, ya porque digo que habitó sobre Adán, porque después nos habla de un Cristo que es el postre Adán. ¿Y qué dice que Cristo recibió, siendo el mismo Dios, el día del bautizo? Sobre él posa el Espíritu Santo. Dice que es el postre Adán, que el primer Adán significa que el primer Adán también, sobre ese Adán que posó el Espíritu Santo de Dios. Si estoy mal, corríganme, hermano, tranquilo, lo acepto y lo miramos a la luz de la palabra. Y después les corrijo a ustedes. Pero quiero que lo vean desde ese punto de vista. Si Cristo fue el postre Adán y sobre él posa el Espíritu Santo, la plenitud, coronavirus. El primer Adán, siendo Adán en el huerto del Edén, sopla sobre el espíritu de vida, sobre la nariz, y Adán es un hombre con espíritu y habla y camina con Dios. ¿Cómo caminaba Adán con Dios? ¿Estaba Dios al lado? ¿Iban de la mano? ¿Cómo estaba el Emanuel en Adán? ¿Cómo estaba? En él, dentro de él. ¿Cuándo lo recibió David? Cuando fue ungido por el profeta Samuel para ser rey y sacerdote. Amén. No, acá tengo. Gracias. Amén. ¿Sí estamos bien? Quiero que me sigan en este hilo. Pero Adán peca por transgresión, por aceptar a Eva. ¿Cómo peca Adán con el Espíritu Santo de Dios? Como pecó David con el Espíritu Santo de Dios. Como pecamos nosotros con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué Jesucristo peca? Varón perfecto. Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. El hombre bajo el dominio total y control del Espíritu Santo, porque Él determinó hacerlo. ¿Como hombre Jesucristo pudo pecar? ¿Como hombre Jesucristo pudo pecar? Sí, pero Él determinó hacerlo, obediente hasta la muerte, al Espíritu de Dios que estaba sobre Él, siendo el mismo Dios. Mi hermano, no vamos a hablar de la Trinidad hoy, ni vamos a hablar de cómo es posible ello, pero hoy nosotros tenemos esa capacidad que tuvo Cristo, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Como Adán lo pudo haber hecho, como David lo pudo haber hecho. Entonces, Adán es el primer templo de Dios con los hombres. ¿Sí? El Espíritu habitando dentro del hombre. Luego Adán peca. ¿Qué pasa cuando peca Adán? ¿Qué dice Dios? Que ha muerto. O sea que Adán tenía una vida eterna cuando estaba sin pecado. Una vida eterna con Dios. Ahora Adán tiene que morir. Porque Dios se apartó de él. No lo dejó. Se apartó de él. ¿Dejó de hacer morada?
en Adán. ¿Vamos hasta ahí? Más adelante Dios entonces, viene el proceso de Adán restaurado con el sacrificio del corderito, ¿cierto? El primer sacrificio, la muestra, la paga del pecado es muerte, y de mano de Dios, Él mata a un animalito y viste con pieles a Adán y a Eva, ¿cierto? Y viene todo el proceso que ya conocemos. Más adelante entonces, Dios hace morada en otro lugar, en otra persona. Dios escoge un pueblo y escoge a un hombre llamado Moisés, ¿verdad? Para libertar al pueblo hebreo a causa del pecado que está prisionero y libertarlo y llevarlo a un lugar de adoración, a Canaán. ¿Y qué hace en el desierto Moisés? ¿Qué construye por orden de Dios? El arca, un templo, donde la presencia de Dios va a estar, no en un hombre, sino con un pueblo. Va a estar visible por la noche que era, una columna de fuego, y en el día que era, una nube que los cubría del sol. Entonces, cuando se pierde esa presencia de Dios, ese Dios con nosotros, ese Emmanuel en Adán, Dios lo restaura hacia un pueblo, hacia una comunidad, y a través del arca evidencia que Dios está con nosotros, con el pueblo hebreo, ¿verdad? Después, en este proceso viene David, aún con David, ¿dónde está la presencia de Dios? En el arca, ¿verdad que sí? Pero de manera particular, Dios escogió a David, como escogía a los profetas, para llevar su palabra, en este caso para dirigir a su pueblo, y Dios posa sobre David. ¿Se apartó, se alejó alguna vez Dios en su presencia de David? No. Se apartó por el pecado de David, pero nunca los dejó. ¿Eso qué significa hasta este punto? ¿Tú quieres estar con Emmanuel? ¿Dios con nosotros? ¿Qué evita o qué causa que Dios se aparte? ¿Cómo se apartó con Adán? Por el pecado. Cuando David peca, se aparta. ¿Verdad que sí? O sea que ¿qué evita que nosotros caminemos con Dios todos los días? El pecado. Y cuando yo peco, aparte de que Dios se aparta, ¿qué causa mi pecado? Que muchos a mi alrededor mueran a causa de mi pecado. ¿Vamos bien? O sea que las consecuencias del pecado no son solamente para mí. Porque a veces creemos, no, es que esto es un pecadillo y ya, Dios me perdonará. Sí, a ti te va a perdonar porque has sido llamado. Pero los que están en tu entorno, que fueron de una u otra forma influenciados por ese pecado, ¿qué con ellos? ¿Se dan cuenta cómo todavía nosotros somos egoístas? Adán y Eva pecaron y ellos no calcularon que su pecado iba a afectar a ¿quiénes? A billones de personas a lo largo y ancho de la era humana. Ellos no pensaron en esa consecuencia. Por eso cuando tú y yo manchamos nuestro templo, Dios se aparta. Cuando nos arrepentimos y entramos en un arrepentimiento genuino, tenemos nuevamente comunión con Él. Pero las consecuencias, ¿qué pasa con las consecuencias? No las podemos cambiar. Gente a nuestro alrededor muere. ¿Sí? Nosotros nos debilitamos, nos enfermamos porque esto se ha apartado. Perdemos comunión, interés, ya no nos da ganas de orar, de leer la Biblia, deja la iglesia. De una u otra manera Dios nos permite evidenciar que estamos con un templo sucio. Y Dios no va a habitar en un templo sucio. ¿Qué sucede cuando Antíoco Epifanes sacrifica un cerdo en el templo de Salomón? El templo de roca de piedra que construyó Salomón. ¿Qué pasa con la presencia de Dios? Se va del templo. Porque Dios no puede habitar donde hay suciedad. Entonces a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué David si pecaba? Él iba y componía ese salmo de confianza del Señor y cantaba el salmo, y es un salmo que dice, no, este hombre, qué santidad tan tremenda la de David, y yo no lo puedo vivir así, porque yo no puedo caminar confiadamente y salir al desierto, quedarme en cuevas, ser perseguido sin pecar, como a veces David evidencia que lo hizo. ¿Cuál es la diferencia entre David y nosotros? David continuamente, ¿qué hacía? Barría el mugre de su casa. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Qué es lo que se hace el día que se celebra la Cena del Señor?
un aseo de nuestra casa, un recompromiso con el Señor y decirle, Señor, mire, sí, he pecado tanto, Señor, en esto y esto y esto y esto, y barremos nuestra casa y reanudamos el compromiso de parte nuestra con el Señor por su gracia y misericordia que Él ya hizo en nuestra vida, pero con un compromiso nuestro, en nuestra fuerza humana, en el poder del Espíritu Santo. Señor, no quiero volver a pecar, ayúdame, yo hoy quiero volver a renovar este compromiso porque sé que va a rezar por mí. Por eso es que David pecó, pero después llegó y compuso el salmo, y diciendo, Señor, eres mi fortaleza, me has cuidado del lobo, me cuidaste de esto, esto y lo otro, venga tú mis enemigos. Pero él ya había pecado, y las consecuencias no las pudo evitar. David pecó, y pecó tanto que ¿qué pasó con el reino? Se dividió, él no pudo evitar las consecuencias de su pecado anterior. Él no perdió la salvación, él no es ser el ungido del Señor, él no dejó de ser el rey de Israel, ¿verdad? Pero las consecuencias no las pudo evitar. ¿Tú crees que David tuvo carga de conciencia de ello? Sí, hermano, Dios no nos va a quitar la carga de conciencia. Y esa carga no es para que nos juzguemos y no es para que nosotros nos cortemos las venas, sino es para que entendamos cómo nuestro pecado, simple o inmenso, mata a las personas a nuestro alrededor. Y entonces es nuestra responsabilidad buscar que Dios tenga misericordia y restaure eso que está muerto. ¿Lo estamos entendiendo? Esto es importante, mis hermanos, para que nosotros podamos vivir todos los días con Emmanuel, en la presencia de Dios, sin temor. Porque si tú entiendes que todo lo malo que tú hagas, que se llama pecado delante de Dios, no solo ofende a Dios, no solo te causa daño, sino que mata gente alrededor, tú todos los días reacciones y digas, no voy a hacer esto, porque tal vez hoy me dé una gratificación inmediata, pero mi entorno, mi familia, el desconocido, que yo puedo causarle la muerte. David no creyó que fueran a morir el sacerdote y toda la familia de todos los sacerdotes, de los que ni siquiera con él tuvieron relación. Él fue al sumo sacerdote el que le dio los panes de la propiciación para que comiese, y el que le dio la espada de Goliat, con un solo sacerdote al que él le mintió, engañó, porque eso fue lo que él hizo. El sacerdote no tenía idea, pero su familia. Y los otros sacerdotes, ¿por qué tenían que morir? Por un pecadito de David. ¿Sí me entienden? Cuando nosotros hacemos algo que parece tan sencillo, tan tonto, tan trivial, de esto no pasa nada. Todo lo que podemos pasar, darnos cuenta. Hay un dicho por ahí, ¿no? Que mi esposa lo traía esta semana a colación, que si en Arabia Saudita una mariposa sacude las alas, nos llega la tormenta de arena. ¿Se han escuchado eso? Que en China una mariposa mueve las alas y hay un tsunami en el Atlántico, al otro lado del mundo. Es algo falso, ¿no? Pero es una teoría ficticia de las consecuencias de algo tan simple en un lado, pero algo tan tremendo en otro lado. Como el coronavirus. Un virus en China y mira todo lo que ha causado en el mundo. ¿Sí me entiendes? El pecado es igual. Parece sencillo. Y yo lo resuelvo y Dios me perdona, pero el entorno no va a cambiar. Me tengo que esforzar por cambiar. David no podía hacer que revivieran o resucitasen todos estos muertos, pero sí asumir responsabilidades y derrotar rápidamente a Saúl para ser rey y reinar con un juicio justo. Como hombre pecó, ¿no? Como rey pecó. Y por eso la cena del Señor es importante, para nosotros hacer esa evaluación y decir, Dios, ¿cómo he sido tan bruto caminando contigo? He andado como un chino malcriado haciendo lo que se me da la gana y sin darme las consecuencias, ni mías ni menos de los demás. No me ha importado que esté muerta mi familia porque yo me he comportado mal, aunque soy creyente. Que mueran mis vecinos que ya ni me creen que yo soy cristiano por mi comportar. Y tú me has perdonado, pero ellos ya no tienen oportunidad ni siquiera de que yo les presente a Cristo. Perdí la oportunidad de yo presentarles a Cristo. ¿Sí tienen las consecuencias tan tremendas? Emmanuel con nosotros es que Dios camine con nosotros todos los días y que nosotros estemos revisando nuestra vida para no estar oliendo mal delante de ese Emmanuel.
Yo estoy seguro que si Dios se presentase como una persona y no sé, estuviéramos de la mano todos los días, ¿tú pecarías? ¿Cierto que no? Cambiarías el canal, no hablarías lo que hablaste, no te reirías de ese chiste, ¿no? ¿Cierto? Pero como no lo ves ahí físicamente y no estás en comunión continua con Él, o no has barrido tu casa, no has limpiado ese templo, pues efectivamente hay tanto mugre que Dios está apartado, contristado el Espíritu Santo de Dios. Pastor, usted regañándonos otra vez. Hermano, eso no es un regaño. Esta es la oportunidad de que en este tiempo, de veras ahora sí, para siempre, limpiemos nuestra casa y no tengamos más temor de obedecerlo a Él, y que cada día que abra los ojos a un nuevo día, no solamente vea a mi pareja allí, o a mis hijos, o me levante a trabajar, sino que reaccione y me dé cuenta que al lado, ¿quién está? Emanuel, Dios con nosotros. ¿Lo entendemos? Amén. Lucas 6:20, vamos a Lucas 6:20. Vamos a Lucas 6:20. Mira lo que dice Lucas 6:20. Entonces vamos a asumir, el primer templo construido por hombre fue el templo de Salomón. Allí habitó la presencia de Dios, ¿verdad? Segundo templo, perdón. El primero era el tabernáculo. Y Adán, como símbolo de Jesucristo, del que vamos a leer. Amén. Mira lo que dice Lucas 6:20-26. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos de aquel día, alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Vamos hasta ahí. En la cueva de Adulán había hombres que, afligidos de qué? De espíritu, de hambre, porque estaban endeudados, lloraban porque estaban enlutados, ¿verdad? Jesucristo, en este punto, que es la profecía de Isaías 61, ¿cierto? Isaías 61:1, Jesucristo es anunciado como aquel que va a quitarles todas las dolencias a esos hombres de la cueva de Adulán. ¿Qué simbolismo? De nosotros, los que creemos en David el rey, los que creemos en Cristo Jesús, la raíz de David, Dios con nosotros. ¿Cómo estamos? Enlutados, afligidos, enfermos, amargados, y Cristo dice que Él vino ¿a qué? A liberarnos de todo ello, ¿cierto? Ahora, Cristo lo logra, bueno, Cristo es Dios, ¿no? O sea, no estoy, no negar eso. Miremos Lucas 4, vamos a Lucas 4, 18, allí, atrás un tricito. Lucas 4. Así. Lucas 4, 18. ¿Qué dice Jesucristo de sí mismo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, Lucas 4, 18 y Lucas 6, 20 es como si fuese un solo texto. En Lucas 4, Cristo anuncia que Él es ese postrer Adán. Y en Lucas 6, Él ratifica lo que va a hacer en aquellos que sean bienaventurados, porque han sido llamados y escogidos en Él. A los enlutados, a los afligidos. A todo ese simbolismo de los 400 hombres de la cueva de Adulán que iban a seguir, ¿a quién? A David. A un hombre
que pecaba, pero que se arrepentía, y el que siempre buscaba estar caminando con Emmanuel. Ahora Emmanuel está aquí, ¿verdad? En Cristo Jesús. ¿Dónde estaba la presencia de Dios cuando Cristo caminó en la tierra? ¿En el templo? ¿Dónde estaba? En Cristo. ¿La presencia cuándo se había ido del templo? Desde aquel día en que este pagano romano sacrificó un cerdo. Cuando Antíoco Epifanes mata un cerdo en el templo, en el primer templo, en el templo de Salomón, desde ese día la presencia de Dios nunca volvió. No volvió. Porque aunque bueno, fue reconsagrado el santuario, se me olvidó el nombre, no lo tengo anotado. ¿Cómo es que se llama? Bueno, recuerden que los israelitas vuelven y toman control de Jerusalén, de su templo, y vuelven a hacer una... del templo. Se me olvidó el templo. Dime. No, consagración. Ellos reconsagran el templo, pero la presencia del Señor no volvió a estar allí. ¿Por qué lo ratificamos? Porque nosotros vemos que cuando Cristo camina en la tierra, los sacerdotes eran ilegítimos, hacían sacrificios y ninguno de ellos moría al entrar al lugar santísimo. Y recuerdan que si la presencia de Dios estaba, la presencia de Dios no puede habitar donde hay inmundicia. Y si el sacerdote estaba en pecado, ¿qué sucedía cuando entraba al lugar santísimo? Moría. Pero Anás y Caifás, ¿qué hacían? Entraban y salían como Pedro por su casa, entonces la presencia de Dios no estaba allí. ¿Y cómo se decía? Cuando Cristo viene y en él habita la presencia de Dios y opera todos los milagros, profetiza, sana enfermos, liberta cautivos, multiplica los panes, la presencia estaba allí. ¿Vale? Él es el templo de Dios, caminando, Emmanuel con nosotros. Y viene a que todos esos enlutados, que es el símbolo de la cueva de Adulán, que sigan a David, van a ser libertados, van a ser sanados y van a estar en lugares que... Dime, lo vimos hace 8 días, en lugares de preeminencia en el reinado con David, porque esos 400 se convirtieron en escuderos, en consejeros, en capitanes del ejército, etc. Y Cristo dice que cuando caminemos con Él, Él nos hace ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Verdad que sí? Y que caminando con Él nosotros, ¿qué haremos en esta tierra? Andaremos de triunfo en triunfo. Y seremos vituperados. Y seremos perseguidos. Y seremos oprimidos. Y seremos desechados y seremos asesinados a causa de su nombre. ¿Qué sucedió con los 400 hombres de la cueva de Adulán? ¿Muchos de ellos debieron haber muerto en las guerras? Obviamente. ¿Muchos sufrieron persecución ellos y sus familias? Obviamente. Pero algunos de ellos, en este plano terrenal, caminaron con Dios. ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces Cristo tipifica el nuevo templo, ¿cierto? Pero Él siendo Dios mismo, siendo Emmanuel con nosotros, no es el tercer templo. ¿Me hago entender? Porque Él es Dios. Él lo vino y lo mostró como evidencia de que ya no había adoración genuina en ese templo físico. ¿Vamos bien hasta ahí? No se me pierdan, mis hermanos. Vamos a primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3. Y ahora vamos a entender el por qué nosotros, aunque ya lo sabemos, caminamos con Dios y Dios es Emmanuel con nosotros. Primera carta de Juan 3, capítulo 3, verso 1 y 3. Capítulo 3, verso 1 y 3. Mira lo que dice. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, por lo que no conoció a Él. Hello, Moto. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es Él. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios dice que Él nos salva y Él hace habitáculo en nosotros. Él es Dios con nosotros, es el Emmanuel. Él vino
para dar libertad a los cautivos, para darle alegría a los tristes, para darle vida a los enlutados. Ver, ¿cierto? Todo lo que leímos en Lucas 4 y Lucas 6. Si Él está con nosotros, tú tienes que estar hoy abatido, entristecido, empobrecido, enlutado, arruinado. Ahora, si estás enlutado, arruinado, no hablo del luto como el de mi hermano Javier, si estás endeudado, enfermo, afligido de espíritu, ¿cuál es el problema? ¿Que Dios esté contigo o cuál es el problema? ¿Qué dice el texto 3? Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿qué? Se purifica a sí mismo, como Él es puro. Por eso un cristiano, aunque tenga los problemas cotidianos, no debe amargarse, enlutarse, irritarse, agobiarse por ese problema, porque si Dios está con él, Dios ya le solucionó ello, porque Dios dice que Él vino a darnos la libertad, a sanar nuestra enfermedad, a quitarnos el dolor, la angustia, la tristeza. Lucas 4 y Lucas 6. El problema no es de Dios, el problema es nuestra pureza, nuestra casa, que ahora somos el tercer templo de Dios. Lo hemos entendido, ¿cierto? El tercer templo de Dios no lo van a construir en Jerusalén, allá van a hacer otro esperpento humano, bellísimo, como el templo de Salomón, el templo de Herodes. Pero allí no va a ser la presencia de Dios, por eso se va a sentar el anticristo y todas las bobadas que van a suceder. Bueno, discúlpame, Señor. Todo lo que ha profetizado que va a suceder allá, un engaño para la humanidad y en especial para los amigos judíos, los hebreos, y todos que tienen esa corriente. Porque nosotros somos el tercer templo de Dios y es nuestra obligación limpiarlo. Ahora, cuando dice la palabra que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, ¿dónde se sienta el anticristo? ¿Cuándo se sienta el anticristo en el tercer templo? Cuando tú no te purificas y cuando permites que tu carnalidad sea una herramienta del enemigo, del diablo. No es que el anticristo te vaya a poseer, pero vas a ser una herramienta del enemigo. Tú eres el tercer templo. Tenemos, iglesia, que entenderlo. Debemos limpiar nuestro templo. Si hay un cerdo sacrificado, reconsagra ese templo, límpialo, quita ese cerdo. La sangre de Cristo lava esa basura, ese bagazo. Y si un templo puro, es que el texto es claro, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Dios ya lo hizo. Cuando Él nos lava con su sangre, ya nos purificó. Ahora es nuestro deber caminar en esa purificación. Tú haces aseo el día sábado, domingo, el lunes, el día que haces aseo en tu casa y la limpias, ¿cierto? Y queda preciosa, queda todo limpio, todo oliendo delicioso, lavas hasta el perro y el gato, los que tienen el gato. Pero ¿qué pasa los 3 días? ¿Qué tienen los 3 días? ¿Qué sucede? Ya está sucio, porque este mundo cae, es un mundo que va en deterioro día a día. ¿Qué toca volver a hacer? Mi hermano, esa es una analogía de lo que es nuestra vida cristiana. Tú hoy recibes una palabra que tal vez te exhorta o te anima, que haga todo ello, Dios quiera. Y bien quedas empoderado, pero ¿qué pasa mañana? Te enfrentas en el mundo a las vicisitudes, a los fracasos, a los triunfos exitosos del mundo que pueden opacar la bendición de ser cristiano en la humildad, en la humillación humana. Y entonces, ¿tu casa qué pasa? Se ensucia. Y es donde tú tienes que identificar que eso, aunque sea un éxito para el mundo, tal vez es que mugre para Dios y te quita pureza. Tienes que entender, no puedes esperar que haya un templo en Israel haya construido, que es el templo donde va a ir la presencia de Dios. No va a ser. Que no volvería a habitar en templos hechos por hombres. Por eso Él envía a su Santo Espíritu. En Hechos 4 lo vemos. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo de Dios. ¿Él qué hace? Tabernaculizó en nosotros. Ya no está en el desierto con Moisés caminando en el tabernáculo. Ya no está en el templo de Salomón con toda la adoración. Nunca estuvo en el templo de Herodes. Caminó cuando el templo de Herodes era lo más majestuoso de las construcciones en Oriente Medio. Pero la presencia estaba en Cristo, ejemplificando cómo iba a habitar de aquí en adelante en todo creyente en nosotros. Ahora tú tienes que tener la garantía de que Dios esté en ti, porque tal vez no has podido purificarte porque no hay poder del Espíritu Santo en ti. Y si no hay poder para purificarme, si no tengo escoba, no tengo trapeador, aspiradora o todo lo que necesite para pulir mi casa, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con la mano? ¿Con un trapo? ¿Cuánto me va a demorar? ¿Cuánto me va a cansar?
Pero si tengo todos los elementos y ojalá la ayuda de todos los hijos y toda la familia, ¿cuánto me demoro? Un día y todo está perfecto. Dios nos da el Espíritu Santo de Dios y es la garantía y las arras. Y aquí lo que dice es que si realmente tienes esa fe, tienes que purificarte a ti mismo. Y creer que Dios te da el poder para tú purificarte, rechazando el pecado, huyendo de la tentación, diciendo, si esto está mal, esto va a ensuciar mi casa, te apartas, aunque hoy te dé gratificación. Hoy es la cena del Señor para una vez más, una oportunidad más de iniciar este mes limpiando la casa y empezando a todos los días mirar con los ojos de Dios, no con los nuestros. Porque los apóstoles caminan con Cristo en la semana que va a ser Cristo entregado y le dicen, mira qué majestuoso el templo del Señor. ¿Y qué le dice Cristo? Esto no va, la otra vez va a existir, en unos años no va a existir. No va a quedar piedra sobre piedra de tanta majestuosidad. Porque a Dios ya no le importa eso. A Dios no le importa lo hermoso de tu casa, de tu trabajo, de tus finanzas. A Dios no le importa eso. No le importa que tú consientas el pecado porque lo que hace es ensuciar tu casa. A Dios le importa que te purifiques a ti mismo porque quiere desde el huerto en Edén habitar en ti, contigo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue para eso, para restituir a la primera Adán que la embarró, que pecó. Y volver a habitar y caminar todos los días. Emmanuel, Dios con nosotros todos los días, en cada instante de nuestra vida. Para enseñarnos a vivir conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Para sojuzgar la tierra conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Para escuchar la voz de Dios y para levantar una familia, una descendencia con Dios. Y por eso Dios instituye este tercer templo que somos nosotros. Pero eres tú y yo, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de purificar a nosotros mismos. No hay más lavamiento de la sangre, si Cristo ya te lavó, es una vez y para siempre. No hay más bautismos en inmersión de agua. ¿Para qué? Porque pecaste ayer y hoy te tienes que bautizar para limpiar. No va a hacer nada, no va a servir si tú no te levantas y limpias tu casa todos los días. ¿Y cuál es la bendición de limpiar la casa todos los días? Que no vamos a matar sacerdotes ni familiares de sacerdotes. No vamos a matar más familia de la que ya hemos matado. No vamos a matar más vecinos, más compañeros de trabajo, no vamos a matarlos porque vamos a caminar tan rectamente que ya no va a haber alguien que nos diga, no, o sea, ese Dios que se tiene sí. Sino al contrario van a decir, oye, de ese sí, como que sí estoy creyendo. ¿Sí me entiendes? Somos el tercer templo, mi hermano, y si nosotros podemos hoy entenderlo y empezarlo a concientizarnos y creerlo y tener la fe que dice aquí el apóstol Juan, el escritor de la primera carta de Juan. Purificarnos todos los días como Él es puro. Estaremos caminando con Emmanuel, con Dios con nosotros, siempre. Y cada decisión que tomemos, no tenemos que, voy a orar esta semana. No tendremos que hacerlo, porque estamos tan íntimamente relacionados con Dios, con su palabra, con lo que Él dice en su palabra, que podemos tomar decisiones inmediatas y saber que vienen de parte de Dios, porque estamos caminando con Él. Ya anticipadamente tomamos consejo. Si yo leo la palabra todos los días, si estudio la Biblia, si hago un devocional, si estoy continuamente preguntándole a Dios de mi vida, pues cuando vengan las circunstancias de tomar decisiones, de hacer esto o aquello, voy a tener que esperar una semana para preguntarle a Dios. No, voy a estar habitando con Dios con nosotros, Emmanuel conmigo, lo tengo a mi lado, está en mí, que yo sé que lo que estoy decidiendo es correcto, porque la luz del Evangelio, su palabra, Él en mí, el Espíritu Santo, está dirigiendo mis pasos. Voy a como el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, aunque ande en la vida cotidianamente, que es lo que dice ese texto, aunque ande en un mundo caído, muerto, destruido, que busca mi mal, no me preocupa, porque la vara de Dios y el callado, su palabra, el poder de Dios, su disciplina en la palabra, me guía. Y no tengo temor de lo que va a hacer el mundo, porque no va a hacer nada que Dios no permita, y todo lo que suceda en mi vida está controlado por ese callado. Por eso David es un hombre que caminó con Dios y tenía un corazón conforme al de Dios. Ahora ríete de esto. Tú y yo tenemos un corazón conforme al de Dios. Cuando estamos escuchando a Dios, cuando estamos obedeciendo a Dios. Y aunque pecamos, Dios nos arrepentimos y nos constrictamos de verdad, nos duele el pecado.
Dios nos vuelve a dar un salmo que nos dé confianza en Él, seguridad en Él, y tengamos un corazón nuevamente conforme al corazón de Dios. Aunque la Biblia diga que nuestro corazón es engañoso y malo, sí, el corazón de carne, pero Dios lo cambia por un corazón lleno del Espíritu Santo de Dios cuando caminamos con Él. ¿Vamos bien? Está largo. Eso es solamente el final de hace 8 días, ¿no? Ese es el final del tema de hace 8 días. Hermano, vamos a terminar con esto para ministrar la cena. Nosotros siendo el tercer templo, leamos ahí, primera carta de Juan. Estamos cerca, ¿cierto? Sí, no mentiras. Segunda de Timoteo, cerca también, sí, más bien, leamos ese. Para terminar esta porción. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 14. ¿Sí está bien? Capítulo 1, verso 14. Sí. Mira lo que dice el texto del apóstol Pablo. Verso 12, lo leo desde el 12. Por lo cual asimismo padezco esto, habla el apóstol Pablo a Timoteo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, Timoteo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, no en el amor humano tuyo, no en la fe de tu fuerza, de tu tú puedes hacerlo. No, el amor y la fe en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. ¿Cuál es el depósito? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mi hermano, tú y yo somos el tercer templo de Dios y no hay otro templo. No podemos estar esperando que surja algo diferente. Dios ya hizo todo. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de estar cuidando ese templo, tenerlo limpio, para que cuando entremos en adoración, en ofrenda, no muramos. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente. Si nosotros vamos al libro del profeta Samuel, en el verso, no lo vamos a leer porque nos damos más para la cena del Señor. En el verso 15, lo perdí. Le doy la seña para que la lean. Ay, bendito Dios. Primera Samuel 15, 27, donde Dios desecha a Saúl. En el momento en que Dios desecha a Saúl, se apartó de tal manera Dios de Saúl que en Saúl vino un espíritu de esquizofrenia, de locura. Tal fue la locura que mató a los sacerdotes de Dios. Tal fue la locura que persiguió al ungido, uno más, porque los sacerdotes eran ungidos y escogidos para el servicio de Dios. Pero ahora persigue también al ungido de Dios para el rey y sacerdote de Israel. Rey de Israel. Mi hermano, cuando nosotros nos apartamos de Dios, puede venir un espíritu de locura. No estoy diciendo que venga un espíritu inmundo y nos posea, pero nuestra propia carne, porque donde está el Espíritu de Dios, no puede haber un espíritu inmundo. Pero si Dios permite que nuestra carne, nuestra mente, obre. Y nuestra mente es esquizofrénica. Nuestra mente es una locura, mi hermano. Es una fábrica de pecados. Nuestro corazón es una fábrica de deseos pecaminosos. ¿No es así? Mi hermano, cuando tú dejas de leer la Biblia por un tiempo, ¿qué estás pensando? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué anhela tu corazón? Basura.
placeres mundanos, deseos mundanos. Eso no es así. Cuando Dios aparta de Saúl el espíritu, lo que viene a Saúl es locura, esquizofrenia. Un espíritu de locura, mi hermano. Ahora, en él sí vino un espíritu inmundo para destrucción de su alma, porque él desechó a Dios. ¿Cómo lo desechó? Haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera, usurpando el terreno del sacerdocio, perdonando a quien Dios le dijo que no perdonara, desobedeciendo completamente a Dios. Por eso tú no puedes esperar a creerte que tú tienes más misericordia que Dios y perdonar pecados de otros, participar de pecados de otros, o perdonarte a ti mismo tu pecado, diciendo, eso no pasa nada, eso no. Dios me ama igual. No hagas eso. Déjame ser. No hagas eso. Reconoce que tú eres un David escogido por Dios, pero falible y humano. No permitas, como David, más de un año enfermo por no confesar el pecado con Betsabé, el asesinato, todo lo que cometió por un deseo de la carne, porque estaba relajado no haciendo la voluntad de Dios. A mediodía se levantó, vio a Betsabé y adulteró. Para tapar su pecado mató al esposo de Betsabé y mintió ante todos. Y el castigo primario, la muerte de ese hijo producto de ese adulterio, de esa fornicación. Pero el castigo secundario, la pérdida del reino y todos los muertos que causó eso. Sus hijos quisieron usurparlo. Un hijo violó, abusó, adulteró con su esposa, con una de sus esposas. Con ella. No, y con la esposa. ¿Sí? ¿Sí lo entiendes? Un pecado, mi hermano. Por eso es tiempo de que tú y yo reaccionemos. No importa, o sea, ya no podemos remediar lo que hicimos. Y es algo que tú tienes que tener conciencia. Ya no podemos remediar nada de lo que hiciste de aquí a ayer y al resto de tu vida anterior. Pero sí puedes tomar una decisión en ese momento. A partir de este día, ¿cómo vas a estar limpiando todos los días el templo de Dios? El templo de Dios. Cuando uno es religioso, me dice, pastor, si usted me deja barrer la iglesia todos los días, yo y la barro y la aspiro y la limpio y la empañeto, creyendo que eso es parte del ser cristiano y que eso agrada al Señor. No nos disgustaríamos, dice mi esposa, de que eso sucediese aquí todos los días. Pero eso es religiosidad. El templo no es la obra que tú hagas con las manos. El templo es tu vida espiritual, testimonial, intelectual, profesional, familiar y eclesial, delante de Dios y de los hombres, limpia, pura y sin mancha. Y eso va a evitar de que sigamos matando gente a nuestro alrededor, que ni nos damos cuenta. David no sabía. El otro, Saúl, asesinando 80 personas, la familia de los sacerdotes que ni siquiera habían hablado con David. Y David no sabía, hasta que vino el hijo del sacerdote y le dijo, pasó esto David, pasó esto. Y David dijo, no, quédate con nosotros que yo te voy a proteger de la locura del rey. Pero ustedes no creen que eso quedó en la mente de David. Miren mi pecado, hacerme el loco, comer unos panes con mentiras, tomar una espada por temor. Todo lo que trajo en consecuencia. No podemos remediar lo que hicimos, mis amados. No podemos remediar la desobediencia que tenemos hoy con los hijos. El alejamiento de nuestra familia, tal vez de nuestros amigos, de conocidos, de los compañeros de trabajo, de estudio. No lo podemos hacer hoy. Pero si hoy empezamos a limpiar la casa, tal vez la misericordia de Dios permita que ellos, que todos los que hemos matado espiritualmente por nuestro pecado, puedan ver al Dios vivo en nosotros. Puedan ver a Dios caminando con nosotros. O tal vez no con nosotros, pero con terceros. Dios les permita restituir su vida espiritual. Y nosotros paguemos el precio hoy, pero empecemos a limpiar nuestra casa. No participar de pecados ajenos. Ser partícipes de la misericordia y la gracia de Dios. Pero no ser más misericordiosos que Dios. Porque ese fue el pecado de Saúl. Se creyó Dios. Y Dios lo echó. Amén. Pongámonos de pie para ministrar la cena de esta mañana. Lo hacemos el primer domingo de cada mes siempre.
Hay iglesias que lo hacen todos los domingos, hay iglesias que lo hacen un día en especial. Nosotros hemos determinado hacerlo el primer día, el primer domingo de cada mes, para iniciar esa nueva misericordia del Señor, ese nuevo mes calendario con el Señor. Dice la palabra del Señor en la carta a los Corintios, no lo voy a leer textualmente, que debemos nosotros chequearnos, hacer un check-in. Lo que les dije que iba a hacer, que esta semana voy a ir al médico para solicitar los exámenes de rigor y que me den la chumacera y todo aquello. Nosotros como cristianos debemos hacer eso pues todos los días, pero de manera congregacional, hacerlo delante del Señor como iglesia, como el cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes que se reúnen en un lugar que se incluye iglesia de Dios, cuando ese cuerpo ministrante canta, alaba, escucha la palabra, ora y se ministran unos a otros. Y hoy por eso lo hacemos delante del Señor. Y venimos, sigan mis manos, acompáñenme aquí arriba, por favor. Venimos hoy delante del Señor. Siga aquí. Y esos son elementos. No sustituyen al Señor, son símbolos de lo que es Cristo Jesús. El pan como símbolo de Cristo y el jugo del agua como símbolo de la sangre del Señor. Pero dice la palabra del Señor que antes de que nosotros tomemos estos elementos y los tomamos como símbolo de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestra vida física y espiritual, hagamos ese check-in, ese arrepentimiento delante del Señor. Hoy es como el inicio, como cuando toma uno la escoba y dice, bueno, voy a empezar a barrer. Te invito, mis hermanos, que allí cierres tus ojos por un momento y en tu oración íntima le hables al Señor y te pongas a cuenta como el inicio de empezar a barrer y un compromiso de que este mes tú vas a estar todos los días barriendo, trapeando, encerando, viruteando, como tú lo llames, aspirando tu casa, este templo que es nuestra vida delante del Señor. Vamos, eleva tu oración ahí, mi hermano, íntimamente y ponte a cuentas con el Señor. Padre, venimos delante de ti y te pedimos perdón por nuestros pecados. Hemos matado a muchas personas sin darnos cuenta, Señor. Hemos sido homicidas, Padre Celestial. ¿Cuántos de mi familia han muerto a causa de mi pecado y no me he dado cuenta, Señor? Hoy tú enviaste al sacerdote a decirme, mira lo que sucedió por lo que tú hiciste allí en el templo, en Jerusalén, por la mentira que dijiste, por querer levantar la mano contra el enemigo con tus propias fuerzas, por tomar la espada de Goliat. Mira lo que sucedió, todos esos muertos que han acaecido. Mi familia misma ha muerto. Hoy, Padre Celestial, tú como profeta, Señor, tu palabra nos viene a decir que han muerto muchos a nuestro alrededor por mentira, por nuestro robo, por nuestro autoengaño, por participar de los pecados ajenos, Señor, por consentir el pecado en nuestra vida, Padre Celestial, en nuestra casa, en nuestra familia. Hoy venimos delante de ti a pedirte perdón, Padre Celestial, porque hemos pecado contra ti, Señor. Y eso ha traído consecuencias en nuestra vida física, espiritual y a nuestro entorno, Señor. Ya no queremos más mortandad, Padre Celestial. Hoy venimos delante de ti, te pedimos perdón, Dios de gloria. Perdona nuestro pecado que delante de ti es total y inmenso, Señor. Es imposible de ocultarlo, Señor. No lo puedo echar ya debajo de la alfombra porque ya no hay dónde, Señor. Es una montaña de suciedad guardada, Padre. Por eso hoy la expongo, Señor. Levanto esa alfombra, levanto el piso, Señor. Y empiezo a barrerlo delante de ti pidiéndote perdón, Señor. Derrama tu misericordia, Señor, en la iglesia que ha pecado contra ti, Señor. Mira esta congregación, los que hoy nos hemos reunido, Señor, delante de ti hemos pecado, Dios de gloria. Hemos traído tal vez mortandad al barrio, a la cuadra, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Cristo Jesús. Nos ponemos a cuentas porque queremos iniciar no solo un día, no solo una semana, no solo un mes, sino todo un resto de nuestra vida limpio, Señor, purificándonos, porque tú eres puro, Señor. Tú no puedes abrir el templo con suciedad, manchado con la sangre de un cerdo, Señor. Tú nos has lavado con la sangre, Señor, de Cristo Jesús, que murió en aquella cruz, Señor. Has perdonado nuestro pecado, Señor. Y has hecho de este nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Somos el tercer templo, Señor. Y hoy nos comprometemos, Dios de gloria, a limpiarlo, Señor. Día a día, con palabra. En obediencia a ella. A morir a nosotros mismos, Señor. Para que tú habites todos los días en nosotros, Señor. Seas el Dios con nosotros, el Emanuel, habitando en nosotros, Señor. Y seamos esa columna, Señor, de fuego, para que se camine en medio de la oscuridad de este mundo, Señor, y otros la sigan, Padre Celestial. Para que sea esa nube, Señor, en el día, que cubre del sol abrasador del pecado, del fuego del infierno,
cielo, Señor, sobre este mundo. Y unos se animen a caminar con nosotros bajo esa nube, Señor. Padre, que seamos ese tabernáculo, Padre Celestial, que ya no es físico, Señor, sino un tabernáculo espiritual, Padre Celestial, porque tú tabernaculizaste en nosotros, Señor. Somos el tabernáculo, el Dios vivo caminando en este mundo cenagoso de locura, Señor, de pecado, de humanismo, de moralidad, de religiosidad falsa, Señor. Ayúdanos en nuestra habilidad a cumplir el propósito, Padre Celestial. Venimos delante de ti, Señor. Dice la palabra del Señor que Cristo Jesús se sentó con los apóstoles y celebró la cena del Señor. Y dice Cristo Jesús que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Padre, te damos gracias por este pan símbolo, Señor, un símbolo de tu cuerpo, quebrantado por mi pecado, por nuestro pecado, Señor, símbolo de tu iglesia, que debe ser quebrantada, Señor, a causa de tu nombre, Padre Celestial. Dice la palabra del Señor que tomó el vino, lo elevó, dio gracias a él y lo bendijo. Padre, te damos gracias por el jugo de la uva, Señor, símbolo de tu sangre derramada en la cruz por la perdón de pecados, Padre Celestial. Te damos gracias por ello, Padre Santo. Yo te invito a que tomes un trozo de pan y tomes una copa y la ministramos como comunidad. Padre, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Estamos reunidos aquí, Señor, para consagrar nuevamente nuestra vida, Señor, en humillación a tu sacrificio, en humillación a tu verdad derramada en aquella cruz, Cristo Jesús, en humillación al Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, habitando en nosotros, Padre Celestial, para llevar a cabo la obra del ministerio, proclamar la buena nueva del Evangelio a todas las gentes, a todas las razas, a todas las etnias, enseñándoles todas las cosas que tú nos has enseñado, la palabra, Señor, no algo diferente, no un nuevo evangelio, no una nueva revelación, no algo novedoso, enseñándoles, discipulándolos con tu palabra, Señor, la única verdad, la palabra profética segura. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor. Y yo invito a que tomes el pan allí, le des gracias al Señor y le digas: Padre, yo como tu cuerpo como símbolo, Señor, de aquel quebrantado en aquella cruz, comprometiendo mi vida corporal, Señor, a ser digna para ti, purificándola, Padre Celestial, en mi actual, en mi vivir, en mi pensar, caminando, Señor, como Cristo Jesús caminó, caminando como los discípulos caminó, y caminando como todos aquellos genuinos cristianos que a lo largo y ancho de la era del hombre caminarán y han caminado en tu nombre, Cristo Jesús. Come el pan, hermano. Padre, tomamos esta jugo de la uva, Señor, como símbolo de tu sangre derramada en aquella cruz para el lavamiento de pecados. Una vez más, Señor, como compromiso continuo contigo, Señor, de caminar en rectitud, en pureza, Padre Celestial. Recordando que esta vida espiritual que tenemos hoy costó tu sangre, la sangre del Cordero inmolado en la cruz, la sangre perfecta, el único sacrificio perfecto acepto al Padre, del cual hoy disfrutamos del lavamiento de su sangre de manera espiritual, únicamente derramada una vez allí hace 2000 años atrás, pero de manera espiritual hoy ha lavado nuestro pecado una vez y para siempre. Y hoy lo recordamos con esta copa de vino, tomándola en nosotros, recordando que también debemos morir a causa de Cristo. Debemos ser partícipes del sacrificio como Él lo hizo, como lo hicieron sus santos apóstoles y discípulos, y como lo han hecho muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia humana, hasta el fin, hasta el regreso de Cristo. Porque esta celebración también es la esperanza bendita de tu retorno, Cristo Jesús. Y tú nos dices en tu palabra que debemos hacerlo como recordatorio hasta el día en que tú regreses. Padre, te damos gracias, Dios de gloria, porque tu palabra dice que Él, Cristo Jesús, no lo verá más con nosotros de manera física, pero lo verá con nosotros en el reino del Padre Celestial. Te damos gracias, Dios eterno, y toma de tu copa en Cristo Jesús, en agradecimiento a su sacrificio y a su promesa de retorno. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana de domingo, iniciando en julio, 5 de julio, Padre Celestial. Confiadamente, Señor, caminando contigo, Dios con nosotros, Emmanuel, todos los días de nuestra vida y limpiando la casa día a día,
para que sea un habitáculo perfecto, puro, donde habite la presencia del Señor y donde toda nuestra vida, día a día, en medio de las vicisitudes cotidianas, tomemos decisiones, hablemos de forma cristiana, vivamos de forma cristiana y ya no matemos a las personas a nuestro alrededor sin siquiera darnos cuenta, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, Padre Celestial, para caminar con Emmanuel, con Dios con nosotros todos los días, Señor. Somos templos tuyos, Señor. Somos hijos tuyos, Señor. Y aunque hoy no te vemos físicamente, sabemos que estás aquí en nosotros, Padre Celestial. Te damos gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios, Señor. Y no has dejado de ser Dios, Señor. No nos has abandonado. Nunca lo harás, Padre